Okay. Vamos a ver la segunda parte de justamente cuáles son las profecías que se apresuran hacia el fin. ¿Qué parte de la visión se apresura hacia el fin? Y ahora nos vamos a enfocar principalmente en las profecías del tiempo del fin que estaban en el cuadro de 1843. Entonces, y las profecías que se aplican al tiempo del fin del cuadro 1843 principalmente son dos. La primera es la profecía de Daniel 12 y las segundas son como Dios le mostró en Ahuay, sonará una trompeta tras otra y una copa tras otra serán derramadas. O sea que el verdadero cumplimiento de las trompetas ocurre durante el fuerte pregón y el verdadero cumplimiento de la profecía de Daniel 12 ocurre también durante el fuerte pregón hasta que el pueblo de Dios es liberado. Ese es el tiempo de cumplimiento de las dos profecías. Y la visión se apresura hacia el fin. Y una de las cosas importantes es que los primeros adventistas habían entendido mal la visión de Daniel 2, porque pensaban que los pies y los dedos de los pies eran las tribus bárbaras, pero eso no es así, porque 3 cayeron antes de que el cuerno pequeño tomara el poder político. Pero esos dedos representan a los últimos reyes de la tierra. Entonces, en el tiempo del fin, en la última generación, tendrían que estar todos, y son los mismos que los cuernos del dragón, y tiene un simbolismo muy claro. Se trata, las partes que se unen a la imagen, son un símbolo de los dioses de cada una de las naciones o de todas las rameras que se unen en la Triple Alianza. Y aquí tenemos un ejemplo, cuando como estudiamos de lo que ocurrió en la historia. La cabeza de oro es un símbolo de la imagen de oro de Baal que estableció o levantó Nabucodonosor en la llanura de Dura, porque Baal, o Bel, como le llamaban ellos, era el dios de Babilonia, es el dios de Babilonia, es el dios de Egipto, de Asiria y de todos los países, digamos, de todos los paganos que fueron dispersos en Babel. Y justamente Dios eligió este ejemplo, ¿por qué? Porque en Babel, en donde estaba Babilonia, ahí nació el paganismo. Esa es la cuna del paganismo. Algunos hermanos lo llaman la cuna del monoteísmo. No, mentira. Todas las religiones que se dicen monoteístas ahora son paganas. El monoteísmo verdadero nació en Edén. En Babilonia, en Babel, nació el paganismo. ¿Y a quién adora? A un único Dios, seguro. ¿Pero quién es? Baal. Y cada una de acuerdo a su propia tradición. Pero ese dios es el dragón. Después vino Medo-Persia con, digamos, Zaratustra, que creó el concepto de Ahura Mazda, del dios del que viene el bien y el mal y que es la esencia de todos los dioses. Después llegó Grecia y justamente modeló las imágenes filosóficas de sus dioses y las cosas sacrificadas a los ídolos que después Roma tomó, o los apóstatas de la iglesia primitiva tomaron para modelar la imagen cristiana de los dioses de Roma, del dios de la fortaleza, de Baal. Y de ahí crearon la doctrina de Jezabel. Y finalmente, el falso profeta se unió a Roma en puntos comunes de doctrina para adorar las piernas de hierro. Por eso no aportó un nuevo ídolo. En cambio, los países que se unieron a la Triple Alianza, que son los pies y los dedos de los pies, aportaron a sus ídolos. Y claramente están diferenciados los pies de los dedos de los pies, porque el Papa, cuando los presentó en Asís, de todos los religiosos de la tierra, los líderes religiosos de la tierra, todas las religiones, eligió a 10 para que estuvieran con él, sentados al frente, y presentó en público a los cuernos, los 10 cuernos de la gran ramera. Y ahí se unieron para andar el camino de la paz, después mostraron las imágenes del Dios común, ahí está el sol, la luna y las estrellas, y dijeron, el mundo es uno, el creador es uno, nosotros somos uno. Y se formó la Triple Alianza. Esta es una señal muy clara, porque cuando la imagen estuviera en pie, ahí Dios cortaría la piedra. Y esto nos muestra que este es el tiempo de la última generación, porque es el tiempo de los últimos reyes y de la última generación del pueblo de Dios, cuando Dios está cortando la piedra, que tiene que desmenuzar la imagen, que tiene que mostrarle al pueblo que está en medio de Babilonia, que ese es un ídolo, para que no adore a la bestia ni a la imagen a la que ella adora, a la que adoran todas las rameras.
y esa piedra se tiene que hacer un gran monte, una gran multitud que cubra toda la tierra. Pero inicialmente va a ser un reino pequeño, porque va a estar formado por los sellados del pueblo de Dios, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, también pusimos línea sobre línea todas las profecías de Daniel, donde vimos que todas tuvieron un cumplimiento de la historia, una parte se cumplió la historia, otra parte está cumpliendo ahora, y una parte importante se tiene que cumplir durante el fuerte pregón. Ahora estamos en el tiempo cuando la piedra está siendo cortada. Pero cuando la piedra ya ha sido cortada, ya 144.000 columnas del templo de Dios y el santuario de Dios, el lugar santuario de Dios, los lugares asolados hayan sido reificados, porque eso es lo que ocurrió en 1844. Dios le dio una misión a su pueblo y no hay un tiempo. Este periodo sin tiempo termina cuando el santuario fue reedificado. Y ahí empieza justamente la batalla de Armagedón. Y también en las fiestas solemnes de Jehová, como lo vimos, fue prefigurado el tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque las trompetas sonaban en el pueblo de Dios para mostrarle al pueblo de Israel que estaba por llegar el día de la expiación. Pero antes de la llegada del día de la expiación, el continuo estaba vigente y tenían tiempo hasta la puesta del sol del día 9 del mes 7 para justamente ir a la presencia de Dios y estar preparados para el día de la expiación. Pero a la puesta del sol del día 9 del mes 7 era quitado el continuo, o sea, se cerraba la puerta de la gracia y llegaba el día de la expiación. Y en el día de la expiación nadie iba al santuario. Ningún israelita podía asistir al santuario y tampoco podía ser perdonado sus pecados conscientes. Era el día justamente del juicio del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, los que estaban preparados, debían afligir sus almas. Pero ¿qué pasaba después del día de la expiación? Llegaba el día 11. Ahora, y había 4 días hasta el día 15 del mes 7 en el que llegaba el día de la fiesta de las cabañas, que es el tipo de la fiesta de bodas del Cordero. Entonces, ¿por qué estaban estos 4 días? Porque Dios anunció que en la última expiación, o sea, llegaría de su pueblo, llegaría el tiempo del jubileo, y ahí habría que predicar, ¿qué cosa? Liberación a todos los cautivos para que ellos pudieran volver a su tierra. Entonces, por eso, en ese periodo, el pueblo que está cautivo en Babilonia podría salir de Babilonia y correr a Jerusalén. Entonces, esos serían los días de la voz del séptimo ángel, y en estos 4 días se predicaría el fuerte pregón, desde que se levanta Miguel hasta que cierra la puerta, se da el juicio a la gran multitud, y finalmente Jesús sale del santuario, ya sin relación con el pecado, y caen las 7 últimas plagas, y finalmente, al comienzo del día 15, se produce la segunda venida. Y llega el tiempo de la fiesta de las cabañas, o el periodo del séptimo sello. Por eso es importante que nosotros pusiéramos todas las profecías, la del santuario, las fiestas solemnes, y todas las profecías línea sobre línea para entender lo que está pasando. Pero ahora nos vamos a dedicar a estudiar cómo Jesús interpreta, explica y aplica la profecía de Daniel 12. Entonces, y vamos a empezar con el sermón profético, porque siempre se lo predica y se lo malinterpreta. Entonces, en su sermón profético de Mateo 24-25, porque es uno solo, Jesús habló de varios periodos de tiempo y de eventos puntuales y específicos, que los llamó la señal de los tiempos, que nosotros podríamos comprender cuando leyéramos y entendiéramos la profecía de Daniel. Estos periodos de tiempo los podemos ordenar del siguiente modo. Primero, el tiempo de tardanza. Porque Jesús habló que cuando las vírgenes salen a recibir el esposo se va a tardar. Y después de eso, van a ser despertadas, y ahí va a llegar el principio de dolores. Después del principio de dolores viene la tribulación, es el periodo de tribulación, y finalmente hay un periodo de gran tribulación, del que el pueblo de Dios es liberado, y llega el tiempo de las fiestas de bodas del Cordero, cuando Jesús viene a buscarnos. Entonces, estos tiempos proféticos los pusimos en este cuadro superpuesto a lo que ya estudiamos para que lo veamos. Primero está la tardanza, el tiempo en el que las vírgenes que salieron a recibir esposos se duermen hasta que son despertadas. Después, cuando son despertadas es porque las hojas de la higuera empezaron a brotar, y llegó el tiempo que Jesús identifica como principio de dolores. Y ese tiempo de principio de dolores es el tiempo de prueba y sellamiento de la última generación,
cuando vamos a ver las señales de los tiempos, las hojas brotadas de la higuera, y el pueblo de Dios se va a tener que preparar. Y ahí será principio de dolores, ¿no? Y habrá guerras, rumores de guerra, pestilencias, etc. Y todo eso está relacionado con las profecías. Entonces esas guerras que viéramos, tenemos que relacionarlas con la profecía, específicamente la profecía de Daniel 11, del 40 al 45. Pero al final de este periodo, cuando haya 144.000 columnas del templo de Dios, va a llegar el tiempo de la tribulación, cuando el pueblo de Dios esté preparado, porque como Dios lo dijo, los 7 truenos están siendo retenidos hasta que su pueblo sea sellado. Y después va a venir, como Jesús lo identifica, el tiempo de la tribulación o de angustia para su pueblo. Pero ese pueblo va a ser predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo. Y cuando venga el anticristo, como Jesús lo dice en su sermón profético, va a llegar el tiempo de la gran tribulación. Se acaba la predicación de fuerte pregón porque llegó el fin. Porque cuando vemos que vino la abominación asoladora acá a la tierra, cuando viene el anticristo, esa es la señal de que llegó el fin y acabó el tiempo de la predicación de fuerte pregón. Ya terminamos, justamente cumplimos con nuestra misión y ahora hay que ir a los montes porque va a llegar el cuarto periodo del que habla Jesús, el tiempo de la gran tribulación, que va a finalizar cuando el pueblo de Dios es liberado y llega el quinto periodo. Y el quinto periodo es el de la fiesta de las bodas del Cordero. Entonces Jesús habla claramente en su sermón de estos 5 periodos. Y eso lo vamos a identificar en sus palabras, porque él habló de un modo muy interesante. Entonces vamos a identificar esas palabras. Estos son los periodos de los que habla Jesús en su sermón. El primero es el tiempo de tardanza. Y este periodo comenzaría cuando las 10 vírgenes salieran a recibir al esposo, ¿no? Como leemos en Mateo 25, del 1 al 5. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, cuando tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo, en 1844. Estas son las vírgenes, el pueblo adventista, salieron a recibir al esposo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, cerraron sus ojos y se durmieron. Y este es un sueño simbólico, ¿por qué? Porque cerraron los ojos a la luz de sus lámparas. Pero las vírgenes creen que conocen la verdad y que lo que ellas creen se basa en la Biblia, pero no están estudiando la Biblia. Tienen los ojos cerrados y no los abrieron y no los abrirían hasta que fueran despertadas. En este periodo, mientras las vírgenes estuvieran dormidas, deberían cumplirse todas las profecías que anunciaban lo que sucedería mientras los siervos del padre de familia estuvieran durmiendo. Pero este es el primer periodo y, digamos, en nuestro tiempo ya pasó. Ahora, después viene el periodo que sería el principio de dolores. Entonces Jesús lo fue relatando en forma diferente. Relató un periodo, después otro, y el orden los mezcló. Pero como él dijo, en este tiempo nosotros entenderíamos. Y en Mateo 24, 6 al 8 leemos: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora, ¿desde qué punto empezamos a tratar de ver estas señales? Desde que se empieza a cumplir la profecía. Ahora, desde que pasa algo y Satanás ve que eso pasó, y lo que vio, y como Dios le mostró a Joai, lo que vería es que entrara el hombre de escobilla, porque mientras vírgenes estuvieran dormidas, estaría tranquilo. Pero cuando entrara el hombre de escobilla y Dios empezara a preparar a su pueblo para que descubra el engaño, ahí Satanás se apuraría a actuar. Y a lo que se refiere esto, con guerras y rumores de guerras, es lo que Dios dice que ocurriría en Daniel 11, 40 al 45, cuando el rey del sur se levanta contra el rey del norte, y el rey del norte va y lo contraataca. En este periodo previo a su venida como ladrón y al comienzo del tiempo de angustia, justamente, ¿qué pasaría? Primero, empezarían a brotar las hojas de la higuera, que nos mostrarían que la nuestra es la última generación y que la venida de Jesús como ladrón está a las puertas.
O sea, y las guerras serían debidas al cumplimiento de la profecía de Daniel 11:40 al 45, lo que daría lugar a la formación de la gran imagen descrita en Daniel 2, cuando el rey del norte se queda con todos los tesoros de los países por los que entra, ¿no? Y los une a la gran imagen. Y justamente en ese tiempo, cuando pasara eso, llegaría el tiempo en que la piedra sería cortada. Estas serían las señales, los tiempos que darían lugar al clamor de medianoche que despertaría a las vírgenes dormidas. O sea, si vemos que se formó la triple alianza, si vemos que antes que eso la bestia y falso profeta se reunieron en puntos comunes de doctrina y están saliendo a buscar a los reyes de la tierra, que la gran imagen se formó y que estamos en el tiempo de los dedos de los pies, ¿qué nos dice eso? Que no va a pasar esta generación. Como Jesús dice en Mateo 24, del 32 al 36. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, porque hasta que sean reedificados lugares asolados, justamente no hay tiempo, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y justamente cuando viéramos esas señales, cuando veis todas estas cosas, alguien la vería y se despertaría y daría lugar al clamor de medianoche. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Esto es lo que está pasando en medio del pueblo adventista. Todas tienen que oír el clamor de medianoche y todas tienen que despertarse, levantarse y arreglar sus lámparas. Ahora, y ahí nuestra fe sería aprobada. Entonces, a partir del clamor de medianoche, se escucharía el mensaje de Elías y los siervos fieles deberían darles el alimento a tiempo a sus hermanos. ¿Para qué? Arreglen sus lámparas, vean el camino angosto que los llevará a la ciudad de Dios y lo recorran, mientras ellos también les dan el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, hasta llegar a la cima del monte Sión y entrar con el esposo a las bodas, porque todas las vírgenes tienen que recorrer el mismo camino. Y por eso Jesús nos dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre sus casas para que les dé el alimento a tiempo? ¿A quién? A su pueblo, no a Babilonia. Todavía no llegó el tiempo del fuerte pregón. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces esto es muy claro. ¿Cuál es nuestra misión? La primera parte es darle alimento a tiempo a nuestros hermanos. Tenemos que despertarlos y darles el alimento a tiempo, hasta que Jesús venga a buscarnos. Y no debemos parar de hacer eso. Esa es la misión que Dios nos dio. ¿Cuál es ese alimento verdadero? Es la verdad echada por tierra por el hombre pecado. Es el Evangelio eterno que después deberían predicar en el mundo entero. Y ese es, como dijo Jesús, el Evangelio del reino que él predicaba. El Evangelio del reino de Dios. El verdadero Evangelio. Y otra cosa que Jesús reveló es que en este periodo los siervos malos, habría siervos malos que estarían comiendo y bebiendo con los borrachos, de la mesa de los lobos que habrían venido a nosotros vestidos de ovejas, de la mesa del rey de Babilonia, porque lo que pasó en Daniel 1 se repetiría aquí. Ahora, los siervos fieles serían los que se decidieran no comer de esa mesa y se alimentaran únicamente de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasaría? Los siervos malos también buscarían acallar a los siervos fieles y ocultarían y negarían las señales de los tiempos, diciendo, mi Señor tarda en venir, aún no va a venir. Y empezarían a perseguir y a golpear a los siervos fieles para impedirles hacer su obra. Habrían entrado, como dice Jesús, por la puerta ancha, estarían recorriendo el camino espacioso que lleva a la perdición y se convertirían en ¿qué? En hacedores de maldad. Ese es el problema. Entonces, esta es una advertencia que todos debemos oír. Entonces Jesús dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Quedará fuera. La puerta se cerrará para él. Y es triste, pero justamente la advertencia de Dios es para que todos lo podamos oír a tiempo. ¿Y qué pasaría con el pueblo de Dios? Porque no habría angustia. Y el problema
O sea, el conflicto estaría en medio del pueblo de Dios, porque a los que se cierra la puerta de gracia es a los que escucharon el mensaje y no quisieron oír. Y sería como los días de Noé. A pesar de oír el mensaje de Noé, el mensaje de los siervos fieles, no habría angustia ni tribulación ni persecución externa, porque Dios aún no habría soltado los vientos, y los hombres seguirían casándose y dándose en casamiento, seguirían trabajando normalmente sin hacer caso al mensaje que estarían escuchando, hasta el día en que se cerrara la puerta y fuera quitado el continuo, el equivalente al día en el que Noé entró en el arca y se cerró la puerta. Entonces Jesús hizo ese paralelo. ¿Y qué pasa con las vírgenes? Pero mientras ellas iban a comprar, y el problema, ¿cuál es aquí? ¿Dónde fueron a comprar? Porque mientras la puerta está abierta, si van y compran de Jesús, van a comprar lo verdadero. El problema es que cuando van a comprar a los hombres, ahí está el problema. ¿A dónde fueron a comprar? Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces, en el día y la hora que no sabemos, va a venir el esposo. ¿Pero por qué va a venir? Porque las vírgenes están preparadas y las otras no. Pero las que están preparadas, los 144.000 están preparados, entran con él a las bodas y se cierra la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ese es el tema. Lo mismo que le dice a los hacedores de maldad, que le dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros y profetizamos, echaron fuera demonios. ¿Y qué le dice Jesús? Lo hicieron, pero yo no los conozco. No fui yo. Yo les dije que buscaran, entraran solamente por la puerta estrecha y se convirtieron en hacedores de maldad. No los conozco. Y en Mateo 24, 37 al 39, Jesús explica, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Cuando viene como ladrón. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Por supuesto, esto no ocurre durante las plagas. Esto ocurre en el pueblo adventista, en el pueblo que tiene que estar preparado para ir con él a la batalla, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron. ¿Por qué Noé entró? Pasaron 7 días y no vino el diluvio. Y se burlaban. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces el que no quiera oír la palabra de Dios y no se prepare, y bueno, va a pasar lo que Jesús dijo que va a pasar con ellos. Después de que se cerrara la puerta y Jesús confesara el nombre de los vencedores en las bodas, su venida como ladrón sería el equivalente a la venida del diluvio que se los llevó a todos. Como en el tiempo del diluvio, cuando los insensatos quisieron entrar, ya sería tarde, la puerta estaría cerrada. Y finalmente, cuando Jesús viniera como ladrón, a las vírgenes sensatas y siervos fieles los encontraría dándoles el alimento a tiempo a sus hermanos, y a ellos los llevaría con él a la batalla de Armagedón. Entonces llegaría el de Jehová y empieza el periodo de tribulación. Entonces el periodo de tribulación del que Jesús habla es la primera parte del tiempo de angustia, descrito en Daniel 12, en el que la puerta estará aún abierta para el pueblo que está en medio de la Gran Babilonia, que al oír las palabras del verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios, deberá salir de Babilonia y correr a Jerusalén. Es el tiempo de jubileo y se les anuncia que pueden salir de Babilonia y correr a Jerusalén. Y cuando sea predicado en todo el mundo este evangelio, llegará el fin. Finalizará el año de la buena voluntad de Jehová. Entonces aquí está el párrafo al que Jesús le dedica el tiempo de tribulación. Entonces, dice, os entregarán a tribulación y os matarán. O sea, en el principio de dolores no pueden matar al pueblo de Dios, pero cuando Dios suelte los vientos, se va a completar el número de los mártires. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos por toda la gente, de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque van a predicar el verdadero nombre de Jesús, lo van a identificar y lo van a diferenciar del falso y de los ídolos. Y entonces la gente los va a odiar por causa del nombre de Jesús, como ya lo anticipó el Papa, que dijo que es un delito muy grave usar el nombre de Dios. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. ¿Quiénes van a tropezar? El pueblo que está en Babilonia no, está hablando de los impíos del pueblo adventista.
y unos a otros se aborrecerán. O sea, ¿quiénes? Los impíos aborrecerán a quien y entregarán a los siervos fieles. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esta es la obra del falso profeta. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Y por qué hay que perseverar? Los 144.000 ya tienen sello de Dios, son salvos. Y van a recibir el sello de Dios. Y será predicado este evangelio del reino, el que predicaba Jesús, el que predicaba la iglesia primitiva, la verdad echada por tierra, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ahí llegó el fin. Y se acabó el tiempo de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo oyó y todo el mundo decidió recibir el sello de Dios, la marca de la bestia, entrar por una puerta o por otra, adorar al Dios verdadero o adorar a la imagen a la que adora la bestia. ¿Y qué pasa en ese momento? En ese momento, cuando llegue el fin, nos vamos a enterar por qué. Porque vamos a ver una señal. Vamos a ver a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee a quien a Daniel entienda, y por supuesto los entendidos son los que entienden la profecía y están preparados y entienden de qué se trata. Y la abominación, la profecía de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel fue introducida en el tiempo de la apostasía y aparece aquí delante de los hombres. Y como Dios lo reveló claramente, es el anticristo. Es el falso Jesús que guía a los impíos. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué quiere decir los que estén en Judea? Los que sean parte del pueblo de Dios, los verdaderos judíos, huyan a los montes. Terminó la misión de ellos. Ya está. No hay nadie más a quien predicarle el evangelio porque todo el mundo tiene el sello de Dios o la marca de la bestia. Entonces, al completarse el sellamiento de su pueblo, Dios empieza a soltar los vientos y empieza el tiempo de tribulación. Los entendidos reciben la lluvia tardía y van con Jesús a la batalla a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Entonces, como dice Daniel 12, resplandecen y enseña la justicia a la multitud que está en Babilonia, porque se acabó la dispersión del poder del pueblo santo. Y ahora ese pueblo vuelve a iluminar la tierra con la gloria de Dios. Y leemos en Daniel 12:7 que este periodo será por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto? 3 años y medio. ¿Y cuándo comienza? Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces, con la lluvia tardía, ese pueblo que está sellado y sin manchar ante el trono de Dios recupera el poder y sale a predicar y a iluminar la tierra con la gloria de Dios. Y a partir de ahí, el tiempo de fuerte pregón será de 3 años y medio. Será por tiempos y medio, tiempo. Y ahí los justos resplandecerán como el sol. Y como Dios le mostró a Elena, aunque la puerta cerró para las vírgenes insensatas, sigue abierta para el pueblo que está en medio de la Gran Babilonia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En este periodo hay unos mártires, como dijo Jesús, porque los impíos, y está hablando de quiénes, los adventistas nominales, los adventistas que siguen siendo parte de la iglesia adventista, pues están en los libros de la iglesia, y los dirigentes de las iglesias caídas se van a irar en contra del pueblo de Dios a causa del nombre del verdadero Jesús, como Jesús lo dijo, porque ellos lo identifican como Jehová. Elevan la bandera de un blanco puro de la iglesia primitiva, la que Dios le dio al pueblo adventista, y predican el sábado. Al predicar el evangelio del reino de Dios, y el pueblo que está en medio de la gran Babilonia deja de adorar la bestia de su imagen. Eso es lo que los aira, como airó la bestia romana, y empieza a salir de ella. Entonces, cuando Roma ve eso, y las iglesias caídas ven eso, se airan. De ese pueblo corre a Jerusalén, entra al reino de Dios en su sábado, en su reposo, y se une al llamado del espíritu de la esposa, mientras recorre el camino angosto que lleva a la cima del monte Sión. Y tenemos, esto es lo que Dios le mostró a Elena, en primeros escritos, página 32 al 34, está esta parte de la visión. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. ¿Por qué? Porque los únicos que pueden proclamar plenamente el sábado son los que tienen
escrita la ley de Dios en la mente del corazón y lo guardan realmente. Esto enfureció a las otras iglesias. Por supuesto las va a enfurecer. Y van a acudir al Estado para que las naciones se iran contra el pueblo de Dios. Y además va a enfurecer a quienes, a los adventistas nominales, que van a estar adorando con las otras iglesias a la misma imagen, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, porque van a comprender claramente la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros, porque el pueblo de Dios va a ser perseguido. Por eso Dios nos advierte lo que va a pasar en ese tiempo. ¿Y qué leemos en Apocalipsis 22, 14 y 17? El tiempo del llamado, el último llamado de Dios al pueblo que está en Babilonia. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque comer el árbol de la vida es lo que necesitamos para llegar a reflejar plenamente el carácter de Dios, el carácter de Jesús, y tener escrita la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque el árbol de la vida es un símbolo de Dios. Como el árbol de la ciencia del bien y el mal es un símbolo del conocimiento que viene de Satanás, el conocimiento que viene del árbol de la vida es el que es para vida eterna. Y para entrar por las puertas de la ciudad. Y el espíritu y la esposa, fíjense, tiene que haber esposa, porque si no la profecía no se puede cumplir. Y la esposa son las primicias de la esposa del Cordero. Dicen, ven. Y el que oye y está en Babilonia, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y eso va a empezar a pasar y va a enfurecer a quién, a la bestia del falso profeta y los adventistas nominales. Y como dice Daniel 12:10, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos, ¿no? ¿Qué impíos? A los que se le quitó el continuo, los adventistas, procederán impíamente. Y ninguno de los impíos se entenderá, porque la puerta está cerrada, pero los entendidos comprenderán. Y esta es una advertencia muy clara para nosotros. Y en el tercer paso, cuando el Evangelio del Reino de Dios ha sido predicado en todo el mundo ha recibido el sello de Dios, la marca de la bestia, se ha completado el número de los mártires de Jesús. ¿Qué va a pasar? Va a llegar el fin. Entonces se va a cerrar definitivamente la puerta de la gracia para todos los hombres y Jesús va a empezar a confesar el nombre de los vencedores de la gran multitud en las bodas, en el juicio investigador. Y cuando Satanás vea que llegó el fin, sabrá que en ese tiempo puede hacer lo que estaba esperando y viene a la tierra dando vida a la imagen de la bestia, a la imagen en la que adoran la bestia del falso profeta y llama a Jesús, a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Esa es la señal que nos mostrará que ya cumplimos nuestra misión y que van a empezar a caer las 7 últimas plagas. Por eso debemos huir a los montes, como dice Daniel 12, es del tiempo en que se ha quitado el continuo. ¿A quién? A los impíos. Hasta la abominación desoladora, hasta que venga Satanás, ¿no? Como Jesús lo interpretó la profecía, habrá 1290 días. Entonces, hay un periodo que es de 1260 días, que es el fuerte pregón, pero desde que se cierra la puerta hasta que viene Satanás, hay un periodo de 1290 días. Entonces, no comienza en el mismo lugar. Y acá hay un periodo que no sabemos cuánto dura, y acá hay otro pedazo que no sabemos cuánto dura. La diferencia son 30 días, entre estos dos son 30 días, pero como no sabemos cuándo cerró la puerta, cuándo fue creado el continuo, lo único que sabemos es que después de que cerró la puerta aparece la abominación desoladora, y eso es lo único que vamos a ver, que nos va a indicar que la puerta ya se cerró y que van a empezar las plagas. Por eso tenemos que ir a los montes antes que empiecen a caer las plagas, después de que Jesús salga del santuario. Y Jesús nos dijo claramente cuál es la abominación desoladora, porque la llaman Cristo. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Ahora, ¿quién viene? La abominación desoladora. ¿Y cuál es? El Cristo al que se le apareció a Constantino y que fue introducido a la Iglesia Católica, y es el sol, con la cruz en el medio. Y a eso justamente adora Roma y todos los demás. ¿Y cómo lo tiene? Clavado en una iglesia, en una cruz, y atrás está el sol, la cruz y ese cuerpo muerto clavado. Por eso Jesús fue claro. Y esta imagen de ecuménica, donde tenemos a una multitud de diferentes religiones, todas unidas, cada uno con sus tradiciones,
¿eh? Es la gran multitud ecuménica que adorará al anticristo. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está ahí, no lo creáis, ¿no? Porque va a venir el anticristo, Satanás. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, están los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, lo que comen cuerpo muerto. Ahora, ese que no puede dar vida, porque ese es el Jesús que no puede dar vida. ¿Quién es? Un cuerpo muerto, es una imagen, un ídolo. Es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entonces, el que se une a Roma a adorar al mismo Jesús, al definido en la doctrina de Jezabel, está adorando un cuerpo muerto. Está adorando a quién? Al anticristo, a Satanás. Y eso es claro. Y como dice Elena, el acto capital que coronará el gran drama del engaño es que el mismo Satanás se dará por Cristo. Hace mucho que la Iglesia confiesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Por qué el grito de triunfo? Porque la bestia y el falso profeta habrán evangelizado a todos los que reciben la marca de la bestia y estarán adorando al anticristo y estarán esperándolo para que venga a la tierra a establecer su reino de 1000 años. Y cuando venga, el pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Ahora, ¿quiénes van a estar en medio de esta multitud? Los adventistas nominales, los muchos adventistas que habrán adorado a la bestia a su imagen. ¿Y por qué? Porque los lobos que vinieron a nosotros ya nos están haciendo adorar eso. Fíjense, esta es la imagen que aparece en la lección de esta semana. La imagen de Constantino, el sol con la cruz en el medio. Acá aparece una gran multitud adorando ¿a quién? Al anticristo. Porque es el sol con una cruz en el medio, ese no es Jesús, es el anticristo. Y acá aparece como que nosotros estamos llevando a toda la multitud a adorar al anticristo. Ahora, pero estos son los lobos, porque ese no es Jesús, es el Jesús de Roma. Y esa multitud es la multitud que habrá recibido la marca de la bestia. Y lo triste es que la mayoría de los adventistas van a estar en esa multitud. Van a estar los adventistas nominales con los ojos cerrados hasta que la sexta plaga les sean abiertos los ojos. Por eso el tiempo de predicarle a nuestros hermanos y tocar trompeta en Sion es ahora. Porque ahora los lobos ya introdujeron en medio de la iglesia adventista, aquí al anticristo, e incluso en las imágenes que pone nuestra lección lo están adorando y están llevándonos a nosotros a adorar al anticristo. Y nuestra misión clara, a la ley del testimonio, si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. Y por supuesto ese Jesús no es justamente el de la bandera blanca de la iglesia primitiva, sino es el de la bandera negra de los paganos. Es el Jesús de Roma. Y por eso hay que predicar el mensaje del tercer ángel polantista por amor, para que sea salvo. Porque no nos puede salvar el Dios de Roma. Y como leemos en Testimonios Ministros, página 62, dice Elena, en esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración, pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás vestido como ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo edificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra quienes, contra las iglesias apóstatas que se unan ¿para qué? Para exaltar a Satanás. Ay, lo triste que ahí van a estar los adventistas nominales, que es la mayoría de nuestros hermanos. Y el tema es que ninguno de ellos esté ahí, por eso hay que darles el alimento a tiempo, porque después de que llegue el fin del tiempo, gracias por las vírgenes adventistas, y cierre la puerta, y ya no habrá nada que hacer con ellos. Entonces la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás
y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y en Apocalipsis 6, 1 y 2 leemos: oí una voz que decía desde el templo a 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas del aire de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Los que estaban adorando al anticristo, a Satanás. Sobre esta multitud sale la úlcera maligna y pestilente. Y sobre ellos van a caer las plagas. Por eso Dios le dice a ese pueblo que no participe de los pecados de ni salga de ahí antes que caigan las plagas. Y nos dice a nosotros, los adventistas, que no nos unamos a esta gran multitud de impíos. Y bueno, veis el tiempo nuestra prueba. Y tenemos que predicar el verdadero mensaje a nuestros hermanos a tiempo. Porque las señales de los tiempos nos muestran que esta es la última generación. Y después de eso, como dice Jesús, viene el periodo de la gran tribulación, porque es el tiempo de angustia de Jacob. Este periodo es el de la gran tribulación, en el que caerán las 7 últimas plagas, y será tiempo de angustia para Jacob. Y leemos en Mateo 24, del 20 al 22. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto es lo que Dios nos dice, que los días que están anunciados van a ser acortados. Ahora, ¿cuáles son esos días? Están anunciados en Daniel 12. Los días que serán acortados son los días anunciados en la profecía de Daniel 12, los 1335 días que van a ocurrir desde que fuera quitado el continuo a las vírgenes insensatas, y durarán hasta que las potencias de los cielos sean conmovidas. Entonces, Dios resucitará a los mártires que murieron predicando el fuerte pregón, y a los impíos que deben ver a Jesús viniendo en las nubes de los cielos, y hará secar el gran río Éufrates que alimenta la gran Babilonia, para que la ramera reciba su castigo. ¿Y qué dice Daniel 12? 12, bienaventurado el que espere y llegue a ¿cuánto? A 1335 días. Entonces, ¿de cuándo se cuentan? Del mismo punto que los 1290. Eso nos indica que el tiempo de angustia de Jacob está fijado en 45 días, un mes y medio, pero va a ser acortado, así que son menos de 45 días. ¿Cuántos van a ser? No lo sabemos. Y al final de ese periodo se produce la resurrección especial y Dios libera y bendice a su pueblo, y llega el tiempo del castigo de la gran ramera, en la 6ª plaga, cuando se seca el gran río Éufrates. Y como leemos en Apocalipsis 16:12, el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. Ahora, el río Éufrates pasaba por medio de Babilonia, y simbólicamente, del mismo modo, sobre la gran Babilonia, a través de la gran Babilonia pasa el gran río Éufrates, y el pueblo que está en Babilonia bebe del agua de ese río, que viene en las profundidades. Y esos son los espíritus de demonios que atraviesan a la gran Babilonia. Por eso es habitación de demonios. Pero cuando Dios haga secar ese río, va a impedir que los demonios sigan engañando al pueblo que está en Babilonia, y van a ser abiertos los ojos de ellos. Y el agua de este secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y como Jesús dice en Mateo 24:29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de la gran tribulación, cuando termine el tiempo de Jacob, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán las estrellas del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso es cuando Dios habla y libera a su pueblo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos. Entonces Jesús es claro en su sermón. Él viene después de la gran tribulación, y Satanás viene después de la tribulación y antes de la gran tribulación. Y en Apocalipsis 6, del 12 al 17, se nos muestra lo que sucede cuando llega el castigo, el tiempo del castigo a la gran ramera.
porque el quinto sello es el tiempo de duración, terminaría cuando se completara el número de los mártires de Jesús, y después viene el castigo a la gran ramera. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y justamente los primeros adventistas, como pensaban que Jesús ya venía, trataron de ver esto cumplido antes, y se equivocaron, porque así vieron este gran terremoto, lo asociaron con el terremoto de Lisboa, pero el terremoto de Lisboa ocurrió antes de que llegara el tiempo del fin. Y esto ocurre después de que la gran ramera se completa en los números de los mártires de Jesús. Y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció con un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Y eso cuándo ocurre? Justo cuando Jesús está por venir, es la sexta plaga. Ahí es cuando, como Dios le mostró a Juan, y lo vimos en el estudio pasado, resucita a los que murieron predicando fuerte pregón. Los impíos lo ven, se dan cuenta, se vuelve a encontrar la gran ramera y le dan su castigo. Y finalmente, después de eso, cae la séptima plaga y aparece la señal del Hijo del Hombre. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y acá, este es el tiempo de la segunda venida. Entonces, como vemos, los periodos que Jesús predicó son claros, y las señales también. Y vemos claramente cómo él definió cuándo viene Anticristo, cuándo viene Satanás y cuándo viene él. Uno viene al final del tiempo de, de angustia, de la primera parte del tiempo de angustia o del tiempo de tribulación, y Jesús viene después del tiempo de angustia de Jacob o el tiempo de la gran tribulación. ¿Y qué pasa cuando Jesús viene? Ahí empiezan las bodas del Cordero, las fiestas de bodas del Cordero, porque viene a buscar a su esposa, a los redimidos de todas las generaciones. Entonces Jesús viene a buscar a los redimidos de todas las generaciones que ya son parte de su esposa, de la iglesia triunfante, de la Nueva Jerusalén, a los que él confesó las bodas, para festejar con ellos la fiesta de los tabernáculos. Y así se completa el plan de redención, como leemos en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y en Mateo 24, 31 leemos: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, cuando en la segunda venida, Jesús no viene a la tierra, viene a buscar a su esposa, y sus ángeles la juntan a los redimidos de toda la tierra. Por eso en Apocalipsis 26 leemos: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y en Isaías 25:9 leemos: y se dirán aquel día: y aquí está nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ahora, por eso cuando Pablo dice el Señor mismo, ¿quién? Jehová mismo es el que viene a buscarnos. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. ¿Por qué? Porque viene a buscarnos y en el cielo no hay nadie. Porque viene Jesús y con él vienen todos los ángeles. Viene Jehová y con él vienen todos sus ángeles. Y hay silencio en el cielo. Por media hora, porque no hay nadie. Entonces, este es el fin justamente del tiempo de angustia, el comienzo de las fiestas de las cabañas o los tabernáculos. Entonces ahí se produce la primera resurrección y empieza la fiesta de las cabañas, donde todos los redimidos van con Jesús. Y como leemos en Primeros Escritos, página 16, Dios le mostró que juntos entramos en la nube, y durante 7 días, la fiesta de los tabernáculos, fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano.
¿Por qué después de los 7 días? Porque la última generación, todo el mundo recibe el sello de Dios, la marca de la bestia. Pero hay un montón, va a haber una cantidad innumerable de redimidos que no fueron perfeccionados, que no recibieron el sello de Dios, como la última generación. Y esa obra Dios la va a hacer en esos 7 días. Por eso al final, cuando llegan al cielo, van a recibir las coronas de los vencedores. Y leemos en Apocalipsis 20, del 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Por predicar qué cosa. ¿Quién es el verdadero Jesús y la palabra de Dios? Por eso van a asesinar al pueblo de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes ni sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces hay un periodo de 7 días más el octavo, que es la fiesta de los tabernáculos, y después está el milenio, donde los redimidos van a reinar con Cristo en el cielo, mientras que acá en la tierra esté Satanás con todos los muertos en su reino. Y fíjense, es el sermón profético en el que Jesús interpretó la profecía de Daniel 2 y la aplicó al tiempo del fin, el tiempo de la última generación de su pueblo. Pero también hizo otra aplicación, que es muy interesante, porque la aplicó al pueblo judío, a la última generación del pueblo judío. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cómo Jesús aplicó la profecía de Daniel 12 al pueblo judío. ¿Y por qué pudo aplicarla? Porque la profecía de Daniel 12 no se aplicaba al pueblo judío. Pero como leemos en la profecía de Isaías, en el capítulo 2, lo que ocurriría en el fin de Jerusalén es similar a lo que ocurriría con el fin del pueblo judío, con Judá. Entonces, como lo que ocurriría con el pueblo de Jerusalén es también un tipo lo que ocurriría con la última generación de su pueblo, al que la profecía se la identifica como Jerusalén. Jesús también usó la profecía de Daniel 12 para que el pueblo de la iglesia primitiva tuviera una referencia de lo que iba a pasar cuando se cerrara la puerta de la gracia para el pueblo de Jerusalén y Jerusalén fuera rodeada de ejércitos, ¿no? Porque Dios la dejaría, llegaría el tiempo de la ira sobre la nación judía y Roma podría hacer la obra, la misma obra que hizo Asiria en Samaria o Nabucodonosor en Jerusalén cuando la destruyó. Aunque en ambos casos las señales son distintas, los periodos de tiempo son similares y se trata de días literales, que en la última generación serían acortados. Esa es la única diferencia. Entonces, cuando vamos a las palabras de Jesús, a lo que pasó, el paralelo empieza con la reforma que Jesús tuvo que hacer con los discípulos para que comprendieran la verdad. O sea, para poder sembrar en sus corazones la semilla del reino de Dios. Y en nuestro caso, como esa verdad se perdió, tendremos que recuperarla. Entonces, para recuperar el conocimiento de la verdad, deberíamos hacer una obra de reforma, similar a la que Jesús hizo por 40 días con los discípulos, para recuperar la semilla del reino, para encontrar la puerta abierta, para ver el camino que nos llevaría hasta la cima del monte Sión para poder entrar con el esposo a las bodas. Entonces, fíjense que hay un paralelo. En el 457 a.C., se dio la orden para reedificar Jerusalén. Y cuando Jesús vino, Jerusalén estaba edificada. Y fue ese templo, y fue esa ciudad. Ahora, después de que Él murió, el antitipo de la Pascua, y resucitó en la fiesta de las primicias, entró al aposento alto y empezó una reforma. Justamente, como leemos en Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué empezaron a predicar los discípulos? El Evangelio del Reino de Dios. ¿Y qué dice Jesús que tenemos que predicar el fuerte pregón? El Evangelio del Reino, el mismo Evangelio del Reino que él vivía y predicaba y que vivía la iglesia primitiva. Entonces Jesús hizo una reforma por 40 días y cuando terminó la reforma ya había sembrado en el corazón de ellos la semilla del reino y ascendió al cielo.
Y eso es lo importante. Entonces, lo mismo tiene que pasar con nosotros. ¿Qué pasaría en nuestro tiempo? Entraría el hombre de escobilla y haría la misma obra. Ahora, y cuando alguien encontrara la puerta, es porque Dios habría sembrado en su corazón el Evangelio del Reino. Y se despertaría, daría un grito de gozo y tendría que empezar a despertar a sus hermanos. Y tendría que hacer una obra similar a la que hicieron los discípulos a partir de Pentecostés. Y después, como los discípulos, nosotros debemos ir a buscar a las ovejas perdidas en la casa de Israel primero, hasta que veamos la señal que nos indicará que ya se cerró la puerta y fue quitado el continuo. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. Y leemos en Lucas 21, 20 al 23, porque esta es la señal que se aplicaría para ellos, no para nosotros. Porque cuando empiece justamente o cierre la puerta de la gracia, la señal que vamos a ver va a ser las bolas de fuego que Dios le mostró a Elena, la primera trompeta, y eso nos indica que Jesús vino como ladrón. Pero en el caso del pueblo judío, la señal que anunciaría que se cerró la puerta de la gracia es ver a Jerusalén rodeada de ejércitos. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Pues está hablando específicamente de la destrucción de quién, de Jerusalén. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Fíjense que acá se dice que huyan a los montes. ¿A quién? No es la misma huida, porque nosotros la humillación desoladora viene cuando termina el fuerte pregón. En cambio, esta es la primera señal que verían ellos. Verían a Jerusalén rodeada de ejército. Y la señal que indicaría el comienzo de los 1335 días, o el tiempo de angustia del fuerte pregón, son las bolas de fuego, son dos cosas distintas. Entonces, a los que estén en medio de ellas y los que en medio de ellas, váyanse. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, salgan de Jerusalén. Y los que estén en los caminos, no entren en ella, porque estos son tiempos de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Porque llegaría el tiempo de la ira sobre el pueblo que estuviera habitando en Jerusalén en ese tiempo. ¿Y cuándo se produjo el primer sitio? El día 14 del mes 7, o sea, el día de preparación de la fiesta de los tabernáculos. El año 66 y medio, ahí se vio el primer sitio. Y ahí los discípulos o la iglesia vio eso y dejó de llamar, porque hasta ese momento estuvo llamando a sus hermanos. Ahí se llamó al pueblo judío a entrar y no se fueron a Jerusalén los discípulos y siguieron predicando y la iglesia hasta que vieron esa señal. Y entonces ese pueblo salió de Jerusalén, porque el primer sitio fue levantado y la gente que había ido a la fiesta de los tabernáculos salió a Jerusalén y la iglesia cristiana salió con ellos. Y no volvieron a entrar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se había terminado el tiempo de la gracia. Y lo mismo va a pasar con nosotros. Cuando veamos la señal que, digamos, nos anuncia que empezó el tiempo de angustia, vamos a terminar de llamar a nuestros hermanos y nunca más los vamos a llamar. Como el pueblo salió de Jerusalén. ¿Por qué? Porque se habrá cerrado la puerta de la gracia para las vírgenes insensatas. Y ahora el llamado tiene que dirigirse al pueblo que está en Babilonia. ¿Y qué pasó después? Desde el primer sitio hasta el segundo sitio de Jerusalén transcurrieron exactamente 3 años y medio, o 1260 días, el mismo tiempo que está anunciado en Daniel 12 para el fuerte pregón. Entonces, cuando el pueblo judío salió de Jerusalén, fue a otra ciudad y siguió predicando en otros lados, porque siguió predicando el Evangelio y no volvió a Jerusalén. ¿Y qué pasó? En el día 14 del mes primero, 3 años y medio después, porque el primer sitio vino el día 14 del mes séptimo, el día de preparación de la fiesta de los tabernáculos, porque los romanos sabían que los judíos se reunían en Jerusalén, entonces fueron directamente cuando todos los judíos estaban en Jerusalén, rodearon a Jerusalén y los tenían todos adentro. Y lo mismo ocurrió en el día 14 del mes primero, justamente el de la Pascua, cuando murió Jesús.
y rodearon Jerusalén. Y eso ocurrió en el año 70. Vino el segundo sitio y ninguno pudo escapar de Jerusalén a partir de ese momento, quedaron todos encerrados. Y en nuestro caso, la señal que Jesús nos indicó sería la falsa venida, ¿eh? La venida del anticristo, que indica que acabó el tiempo de tribulación y empieza el tiempo de la gran tribulación. Y ahí termina nuestra misión y termina el fuerte pregón. Y ese periodo, que en Daniel 2 está anunciado por 1260 días, acá va a ser acortado. Entonces, en el caso del pueblo judío se cumplió exactamente, pero acá va a ser acortado. Es la señal que nos indica que llegó el fin. ¿Y qué pasó con el pueblo judío? Desde el segundo sitio, que comenzó en la Pascua del año 70, nadie pudo escapar hasta que llegó la destrucción de Jerusalén. Porque llegó el segundo sitio y, como decía la profecía, dentro del que espere y llegue a 1335 días. Ahora, acá está hablando de la destrucción de Jerusalén. No habría nadie bienaventurado dentro de Jerusalén, porque vino la destrucción y no sobrevivió nadie. ¿Y qué pasó con los que quedaron, judíos que quedaron vivos, que no estaban en Jerusalén? Todos fueron dispersados. Vino la diáspora y los romanos los llevaron a otras tierras, a todos lados, y los dispersaron. Y ahí dispersaron también a los cristianos. Y por eso el evangelio siguió esparciéndose por todo el imperio romano. Pero llegó la destrucción de Jerusalén y nadie escapó. Ahora, ¿qué pasaría en el tiempo nuestro? Después de la segunda falsa venida, la segunda venida falsa, pero es la venida del anticristo, que es la señal, ahí llegaría el tiempo de la ira. Y en la sexta plaga vendría la destrucción. ¿Primero de quién? De las rameras, incluyendo, como Dios le mostró en el Juárez y lo vimos en el estudio pasado, a los pastores adventistas que habrían engañado a sus hermanos. Porque los mismos engañados le van a dar su castigo y después, en la séptima plaga, viene la destrucción de las ciudades, la última plaga que es terrible y aparece la segunda venida y los impíos se meten debajo de las piedras. Entonces, esto es lo que va a pasar, es lo que pasó con Jerusalén y es lo que va a pasar con nosotros. En Jerusalén los tiempos fueron literales. Y en nuestro tiempo también, porque hay un paralelo ahí. Y Jesús dijo incluso que esos días van a ser acortados. Entonces, por eso nosotros tenemos varias fuentes para entender qué es lo que pasaría en Daniel 12, pero como Dios le mostró a Elena, tenemos que entenderlo antes que llegue ese tiempo, antes que se cierre la puerta para las vírgenes adventistas. Por eso esto es una advertencia muy clara. Es por esa causa que, como Dios le mostró a Elena, la profecía de Daniel 12 es una promesa y una advertencia para el pueblo de la iglesia remanente, como leemos en el evento de los últimos días, página 15. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo de fin. ¿Y qué es lo que nos ayuda a entenderlo más claramente? El sermón profético de Jesús, donde habló esta profecía, y la aplicación que él hizo al tiempo del pueblo judío, donde los tiempos se cumplieron literalmente. Y hay un paralelo entre nosotros y el pueblo judío. Y por eso esto tenemos que entenderlo a tiempo. Ahora, una vez que vimos globalmente todas las profecías y llegamos al tiempo de la última generación, ahora lo que vamos a ver es lo que ocurre durante los 7 truenos. Y los 7 truenos ocurren desde que entra el hombre de la escobilla hasta que, vamos un poco atrás, en la otra imagen donde tengamos la entrada del hombre de la escobilla, hasta que llega el fin del llamado al pueblo de Dios. Entonces, el hombre de la escobilla entra aquí para ayudarnos a hacer la reforma. Y después de eso, el llamado continúa hasta que llega el fin del llamado, cuando Jesús viene como ladrón. En este periodo, desde que entra el hombre de la escobilla hasta este momento, es cuando se producen los 7 truenos, como Dios le mostró en la de Joel. Y eso lo vamos a estudiar mañana. Y con ese estudio vamos a terminar nuestro estudio profético. Hay muchas cosas que podremos estudiar, como los 7 sellos, etc. Pero vamos a enfocarnos en los 7 truenos, porque es lo que tenemos que ver y entender qué es lo que está pasando ahora en medio de la iglesia remanente, en medio del pueblo adventista.
Así que, bueno, los esperamos mañana para completar nuestro estudio. Y esto justamente es lo que nosotros debemos entender y hacerle entender a nuestros hermanos, porque es parte del alimento que tienen que recibir a tiempo.